El consumo y adopción de algunos servicios de telecomunicaciones y radiofusión. ¿Cómo estás? Hola Lucero, gusto saludarte como siempre. Igual traes cifras como siempre interesantes, cuéntanos. Sí, efectivamente en esta ocasión te traemos cuánto es el consumo de servicios de telecomunicaciones traducido en ingresos de los operadores, te traemos cuántos son las líneas que se lograron, los accesos que se lograron de banda ancha, de telefonía fija, de TV de paga en nuestro país. Si vamos rápidamente a los números, podemos ver lo que resulta en este sector de telecomunicaciones en 2006 es una recuperación, un poco una recuperación moderada en las cifras de ingresos que veníamos observando en los últimos años, ¿no? Tenemos una tasa de crecimiento de 3.3% en términos de todo esto que se genera del consumo para las empresas de telecomunicaciones, unos contrastes entre segmentos. Vemos que el de TV de paga crece 18.5%. Esto es explicado por la incesante adopción de servicios de TV de paga, unado a estos servicios empaquetados de triple play, que incluyen televisión de paga, aunado a internet y telefonía fija, mientras que el segmento de telefonía fija y de banda ancha fija, traducido en el segmento de fijo, no crece tanto. A pesar de que está creciendo el consumo, la caída en el número de accesos de telefonía fija es lo que está causando que este sector se mantenga prácticamente en este nivel de 1%, mientras que móvil registra una ligera recuperación. Es un segmento en el que han bajado los precios de los servicios específicamente de telefonía y de banda ancha móvil, pero a la par han crecido ligeramente el consumo, ¿no? Entonces es un segmento que, si bien en este 2016, en este año que cerró, vemos que tiene una tasa moderada, en la perspectiva o los pronósticos que tenemos para este es que siga creciendo derivado del aumento en el consumo. ¿Qué es lo que tenemos en accesos? Básicamente, lo que tenemos en accesos es que la telefonía móvil, como lo podemos ver en la siguiente lámina, la telefonía móvil está llegando a un nivel de 113 millones de líneas. Básicamente esto se aproxima al 90% de la población con estos teléfonos. ¿Son más quienes tienen un teléfono a quienes tienen acceso a televisión? Sí, exactamente. Okay. Exactamente. Si vemos más o menos la penetración, un diagnóstico de penetración, en TV de paga nos estamos aproximando al 60% con esta contabilidad de 21 millones de suscripciones a televisión de paga. En el caso de banda ancha, los hogares, prácticamente ya el 50% de los hogares cuentan con conectividad. Mientras que vemos todavía o seguimos viendo un rezago en términos de telefonía fija, ¿no? Básicamente se mantienen los 19 millones. En la siguiente lámina, otro de los resultados, otros de las tendencias interesantes en este segmento, en este sector de telecomunicaciones, es cómo estamos en términos de competencia. Esta materia que te hemos traído recurrentemente y que no de balde hay que traerla por el tema de que se traduce en precios, en calidad de los servicios de manera eficiente, lo que vemos es básicamente una reducción escasa, una reducción mínima en términos de competencia, en términos de la participación de mercado que tiene el operador preponderante, Telmex y Telcel, en términos de los usuarios, en términos de las líneas, en términos de los accesos que posee dentro de este sector. Vemos un nivel prácticamente el mismo que se identificó hace 3 años, ¿no? Lo que hace falta es implementación efectiva, cumplimiento efectivo. Lo que vemos y lo que dice el regulador con este diagnóstico que estamos presentando es las medidas que impuso hace 3 años, básicamente no han sido suficientes, ¿no? Pero ¿quién tendría más responsabilidad? ¿La empresa, en este caso América Móvil, o el regulador, que su función es regular? Exactamente. En este caso yo creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? Okay. Son medidas que no se han cumplido efectivamente por parte del operador, son medidas que vemos y ya son casos recurrentes en donde los aplica de manera blanda, digamos, por decirlo. Existen unas medidas que son probadas, que funcionan a nivel internacional, son medidas que ya han sido implementadas en algunos otros países, pero lo que vemos es que en el caso de México se quedan a medias, el propio regulador lo dice, y en este caso de esta revisión que hace a 3 años de la preponderancia, dice vayámonos con otras a ver si efectivamente llegamos a este escenario. Y en este caso que no han funcionado estas estrategias, ¿quién revisa al regulador? Ese es un tema, porque el regulador, digamos que está implementando estas medidas sin tener
de alguna manera una contraloría detrás, ¿no? Que revise toda esta implementación. Y este es uno de los temas que traemos a la mesa siempre cuando hablamos de competencia, cuando hablamos de estas medidas, requerimos que no solamente se trate de implementación por implementación, ¿no? Sino que haya organismos de control, tanto al interior del propio regulador como al interior del operador preponderante, que debería estar cumpliendo con estas medidas, ¿no? Porque aquí se está viendo de, la implemento, fíjense que no funcionó, ¿y luego? Eso es lo que identificamos en esta ocasión, ¿no? Que ya son 3 años a partir de la implementación de esta regulación y, digamos, ya tenemos hasta un término de cómo se llama esto, ¿no? Es un periplo regulatorio, ¿no? Que regresas desde el principio, identificas un escenario de excesiva concentración, llevas 3 años y vuelves a identificar ese mismo escenario de concentración y prácticamente ha pasado nada, ¿no? La implementación se ha quedado a la mitad. Las medidas ahí están y se han quedado básicamente en lo que es la letra de la ley, la letra de la declaratoria de preponderancia y con la expectativa de que ahorita estas nuevas medidas jalen, porque si no, otros 2 años y volveríamos a encontrarnos con lo mismo, ¿no? Eso es lo que no queremos. Estos números que nos compartes, vemos que han aumentado considerablemente del 2003 al 2016. Mira, ahí lo tenemos. Por ejemplo, televisión restringida de 10.7% al 18.5%. ¿Estos datos geográficamente están generalizados o Sí. es por regiones donde se muestran picos más altos? Estas estadísticas son a nivel nacional, pero como tú dices, sí hay diferencias regionales, ¿no? Sobre todo en el tema de ciudades donde la adopción tecnológica, donde el consumo tecnológico es mucho más acelerado, donde es mucho más profundo que en ciertas otras regiones que están más rezagadas, por ejemplo, en términos de ingreso, como es el caso de estados que tienen índice de desarrollo humano más bajo, como el caso de Oaxaca, como el caso de Guerrero, como el caso de Chiapas, ¿no? Que tienen niveles menores de ingreso, menores de adopción tecnológica más bajos. Entonces, digamos que sí hay diferencias regionales, ¿no? Se ha hablado mucho de inclusión financiera aquí en el país, pero también inclusión tecnológica, que ahorita ya va de la mano con todo. ¿Les piden a ustedes estos datos para tratar de evolucionar un poco en este tema aquí en México? Efectivamente, como te digo, estos números son un diagnóstico de cómo ha ido avanzando esta adopción, cómo ha ido avanzando el tema de competencia, el tema de diferencias entre niveles socioeconómicos. Toda esta información que tenemos es una base de datos donde podemos segmentar cómo ha sido la opción en edades, como tú dices, en regiones. Y lo que falta y en qué lugares. Exactamente. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuáles son las herramientas que se tienen que desarrollar para poder llevar la conectividad, la necesaria conectividad a estos lugares, ¿no? Radamés Camargo, muchas gracias por la plática. Gracias. Te vemos en los próximos días. Claro. Bien, México, un país con 13,000 kilómetros